Continuamos con la clase. Bueno, voy a tomar lista. Por favor, atentos para que respondan. No responden, pongo falta. Javier Trujillo. Presente, por favor, presente. Ya. Julio Cristóbal no está. Zulin Fon. Presente, pastor. Zulin. Ya. Sol Melgarejo. Pastor, presente. Ya. Roger Luna. Presente, pastor, buenas. Adi de la Cruz. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Cristian Villalta. Presente, pastor. Otra vez. Astrid Vega. Presente, pastor. Julio Blas. Presente, pastor. Ya. Ya no está. Henry González. Henry González. Presente, pastor. Bueno. Ya. Max Alba. Aquí, maestro. Leoncio Díaz. Presente, presente. Ya. Kirila no está. Listo. Continuamos. A ver, continuamos. Vamos a ver ahora algunas posturas escatológicas, ¿ya? Y estas posturas escatológicas, ¿cómo y cuándo se cumplirán las profecías del fin? ¿Ya? Vamos a ver. El premilenialismo es una postura teológica, ¿ya? De escatología. A ver, Sol, ¿puedes leer, por favor, esta diapositiva? Sí, pastor. Dice, el premilenialismo. Descripción. Cristo volverá antes, del milenio, un periodo literal de 1000 años de paz y justicia. Variantes. Número 1, histórico. Ve el milenio como cumplimiento en la historia futura antes del estado eterno. Y número 2, dispensacionalista. Enfatiza un rapto previo a la tribulación y un programa distinto para Israel y la iglesia. El texto clave es Apocalipsis 20, el 1 al 6, y las fortalezas, lectura más literal de las profecías y las críticas, puede fragmentar la historia de la redención. Muy bien. Ese es a grosso modo, ¿no? Entrar en detalles un poco que sería más extenso, cada uno más o menos, pero acá hemos podido hacer una síntesis, ¿no? De premilenialismo, ¿no? En esencia, cuando dice pre, es obviamente antes, ¿no? Es antes del milenio, ¿no? Entonces Cristo volverá antes del milenio, ¿no? El postmilenio vendrá después del milenio, ¿no? Y ese postmilenio es similar a lo que es el amilenialismo, porque el milenio ya se está dando. Entonces Cristo viene terminando esa primera parte del reino, porque el amilenialismo va un poquito más allá. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Gracias. Después, acá vamos a ver el
amilenialismo. Por favor, a ver, yo voy a decir quién es. Zulin, por favor, lee. Ah, Iván Melgarejo está. Iván Melgarejo. Sí estoy, pastor. Ah, ya, listo. Sí, sí, te he puesto que has estado. Creo que no te llamó. Te he puesto que has estado porque creo que te vi. Ya. Avísale a Zulin para que lea. Zulin. El milenio símbolo corresponde al periodo actual entre la primera y segunda venida de Cristo. Perspectiva reformada clásica. Cristo reina ahora desde el cielo. El reino se manifestará plenamente en su regreso. Texto clave, Juan 18:36, Apocalipsis 20, interpretado simbólicamente. Fortalezas, unidad en la historia de la redención, énfasis en la obra presente de Cristo. Como críticas, algunos lo ven como menos libre. Ya. Entonces, acá, por favor, un ratito. Quiero que todos presten atención. A ver, el amilenialismo que nosotros como Iglesia Presbiteriana creemos es la perspectiva reformada clásica, porque también tiene sus variantes, ¿no? El texto clave es Juan 18:36. A ver, ¿quién me ayuda a leer Juan 18:36? Juan 18:36, dice así. 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuere entregado a los judíos. Para que yo no fuera. Para que yo no fuera. Para que yo Sí. no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ya, interesante, ¿no? ¿No? Él habla de un reino, el reino se ha acercado. Después hay otro texto que dice, el reino ya está aquí, sí, pero dice que ese reino que ya se ha acercado, que ya está aquí, reino no es de este mundo. Espiritual, ¿no? Sí, cuadra todo eso, el reino no es de este mundo. Entonces, por eso que nosotros decimos que Cristo reina ahora desde el cielo. ¿Dónde está Jesús ahorita? A la diestra del Padre. ¿Sí? A la diestra del Padre. Entonces está reinando desde el lugar de la presencia de Dios. Ese le llamamos cielo. El reino se manifestará plenamente, o sea, se consumará cuando en la segunda venida. Pero ¿está reinando o no está reinando? Sí está reinando. Fue inaugurado el reino, está inaugurado. Eso es el amilenialismo. O sea, el milenio no es que no existe un reino del Señor, sino que esos 1000 años que dice después lo interpretamos como simbólico, no es literal. El premilenialismo, que viene del dispensacionalismo, dice que es literal. Por eso que es importante el tema hermenéutico para poder interpretar Apocalipsis. Entonces, no es futurista, en algunas veces va a ser futurista, otras veces histórico, algunas veces literal y otras veces simbólico. Entonces, entendemos que esos 1000 años es simbólico, interpretado simbólicamente. Por eso Apocalipsis 20. Entonces, ¿cuál es la fortaleza de esto? Hay unidad en la historia de la redención. Porque si no, si decimos que Jesucristo va a reinar después que venga 1000 años, entonces no está reinando. No hay unidad. El Señor nunca ha tenido control de la redención y la salvación de la humanidad. Entonces, lo otro fortalece es énfasis en la obra presente de Cristo. Cristo es rey de reyes, señor de señores. Está reinando. Mi reino no es de este mundo, dice. Preguntas. ¿O está claro?
Sí, pastor, está claro esto. Muy bien. Eso es lo que espero poder lograr, ¿no? Es mi idea. No decirles lo que yo creo, sino lo que la Biblia nos demuestra que tiene fundamento sólido. ¿Sí? Muy No, bien. yo tengo una pregunta. Sí, a ver, Henry González, espero poder responderla. Bueno, lo importante es que seamos de Cristo, ¿no? Seamos cristianos y sabemos que Él viene pronto. Pero sea, es normal que como iglesia, Cristo, o aún más como denominación, tengamos diferentes posturas. Bueno, en este caso algunos pueden ser amileniaristas, otros premileniaristas. Se puede dar ese caso y puede uno servir normal. ¿Entendió, pastor? Sí, porque sí, porque o sea, ¿cómo va a pasar la segunda venida? De todas maneras, tenemos que creer todos igual. El que no cree, ya ahí tenemos un problema, no hay nada de unidad. Ahora, los acontecimientos alrededor de la segunda venida, podemos tener cada uno por eso se le dice una doctrina secundaria, porque nuestra salvación no depende de eso. Sin embargo, nuestra labor es estudiar las escrituras y tener una postura. Y tú tienes que tener una postura, ¿no? Entonces, en este caso estamos demostrando, como iglesia presbiteriana que somos, demostramos que el amilenianismo es la enseñanza reformada clásica, porque va a aparecer pues el postmilenialismo, ¿no? Que es después del milenio, ¿no? O sea, para ellos el milenio es el tiempo presente, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los rasgos. Pero sí, bueno, creo que no vamos a entrar a pelear, ¿no? Sí. Sí, pastor, sí, a ver, Rojo. Roger, pastor. Sí, pastor, lo que usted dice Roger. es cierto, ¿no? El hecho de que es una postura secundaria de tener una posición, ¿no? Acerca de escatología. Sin embargo, el dispensacionalista, por ejemplo, cuando usted lo mencionó muy temprano en clase, cuando habla del pueblo de Dios, no habla de uno, no habla de dos. Entonces, aunque es no sé, una forma de verlo distinto del fin de los tiempos, pero cuando se da la enseñanza en sí también hay cambios. Entonces, Sí. no sé qué tanto podría afectar eso. No sé, nuestras congregaciones, a eso, cómo se maneja. Sí, afecta varios aspectos de qué entendemos de los acontecimientos, pero al final va a pasar algo, ¿no? Va a pasar algo. Lo que pase, bueno, a mí, en lo personal, ¿qué es lo que me preocupa? Pensar que no va a haber tribulación. Si yo pienso que no hay tribulación, entonces yo pienso que antes de la tribulación el Señor me va a raptar. Entonces yo estoy creyendo en el premilenialismo, ¿no? Que es una postura dispensacional que la iglesia va a ser raptada y va a estar en el cielo y no pasa la tribulación. ¿Quiénes pasan la tribulación según ellos? Es Israel. Y de ahí van a salir los que van a ser salvos, los que no negaron y se dejaron y murieron a causa del testimonio y la palabra de Dios. Entonces son los judíos. Yo no creo que sean los judíos, yo creo que es gente de todas las naciones que están vivos y todavía no ha venido el Señor. Entonces yo creo que va a haber esa tribulación, 7 años o el tiempo que sea, antes de la segunda venida. Porque así lo dice Mateo. Va a haber gran tribulación como nunca ha habido. Entonces no puedo yo descuidar de eso, está diciendo él, me está diciendo que eso va a pasar. Ahora, el único texto que dice que va a haber un milenio después es Apocalipsis 20. La pregunta es, ¿eso es simbólico o literal? Entonces, los que creen que va a haber un milenio después dice, eso es literal. Pues nosotros no creemos que es literal, es simbólico. ¿Por qué? Porque es un solo texto. Y hay muchos textos, Tesalonicenses, Mateo, donde no habla de un milenio, pues, sino habla del siglo presente y el venidero. Después vamos a hablar también en la próxima clase sobre eso. Muy bien. Va a afectar pues nuestra forma de ver, nuestra forma de cómo preparamos a las generaciones, ¿no?
Entonces, si yo veo pues que no es un tema de crítica, hermanos, pero creo que es un tema importante que las reuniones juveniles de niños, adolescentes y juveniles, ¿en qué se centran en la iglesia? ¿En juegos? ¿Y la palabra pasa a segundo plano? Hacemos una actividad para convocar a jóvenes para que escuchen la palabra, se conviertan, acepten a Cristo, empiecen a abrazar las enseñanzas de Cristo y se hagan discípulos. Pero si la mayor parte la pasamos haciendo dinámicas, juegos, y para la enseñanza, bueno, ya no alcanzó, hagan un resumen, oren rapidito. Yo no tengo nada en contra de los juegos, yo sí hay que hacerlos con la finalidad que ese juego refuerce lúdicamente la enseñanza que viene, pero no caigamos en eso de hacer una iglesia divertida. Yo no digo que sea una iglesia aburrida, pero se necesita enseñar bien las escrituras, porque estaríamos preparando una generación, digamos, si no somos nosotros, va a haber una generación que va a estar ahí. Y a punta de juego, ¿sabes qué? Lo que a mí me parece que van a negar la fe. Van a negar la fe, ¿no? Entonces, y yo creo que eso depende de la iglesia, ¿no? ¿Cómo estamos viendo el tema, la música en la iglesia, ¿no? ¿Quiénes son los que están sirviendo en la música, por ejemplo, ¿no? No es que sean mejores que otras personas, obviamente tienen un don, un talento, pero no es mejor que otro, simplemente entiende lo que está haciendo su rol, o son artistas, cantantes, músicos, que están buscando otra cosa y no están buscando la gloria de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, la única forma que una persona pueda convertirse es por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que dar espacios para que la palabra de Dios sea predicada, ¿sí? Ahora, si los juegos ayudan para poder entender una verdad espiritual, excelente. Jesús hizo muchas cosas, no hizo juegos, pues, ¿no? Pero si en estos tiempos con adolescentes, niños y algunos jóvenes se puede hacer, excelente. Pero que eso no sea el todo, ¿sí? Muy bien, entonces ahí vamos avanzando. Vamos a ver el postmilenialismo. A ver, por favor, alguien que no ha leído. A ver, ¿quién no ha leído que está por acá? A ver, Leoncio, por favor, lee postmilenialismo. Ya, Parecido pastor, muy bien. Dice así. Descripción. El Evangelio progresará en el mundo trayendo una era de paz y justicia antes del regreso de Cristo. Visión optimista. La influencia del reino crecerá hasta que Cristo vuelva. Texto clave, Mateo 28, del 18 al 20 y Salmo 72. Fortalezas. Enfatiza la victoria del Evangelio en la historia. Críticas. Puede ser acusado de exceso de optimismo frente a la realidad del mal. Sí, pues. Digamos, a grosso modo, pues estos son como idealistas, ¿no? Idealizan. La corriente de interpretación apocalíptica del Apocalipsis es optimista, ¿no? Entonces, hay una realidad de la maldad también, ¿no? Que hay que equilibrarla. Muy bien. Postmilenarismo, después va a venir acá justamente el preterismo. ¿Qué cosa es el preterismo? A ver, Max, por favor, lea Max. Descripción. Muchas o la mayoría de las profecías del Nuevo Testamento ya se cumplieron en el siglo I, especialmente en la destrucción de Jerusalén 70 años después de Cristo. Variantes. Parcial. Reconoce cumplimiento pasado de muchas profecías, pero espera todavía la segunda venida y resurrección. Completo. Afirma que todo se cumplió, rechazado por el cristianismo ortodoxo. Texto clave, Mateo 24, Apocalipsis 1, del 1 al 3. Fortalezas, contextualiza el cumplimiento en la historia. Críticas, el preterismo completo contradice pasajes sobre la resurrección futura. Claro. Amén. Esta es una de las escuelas de interpretación con respecto al Apocalipsis. O sea, ya todo se cumplió, todo eso ya pasó.
no, pues todavía hay cosas que se van a cumplir. La segunda venida, todo ojo lo verá. El preterismo dice eso, ¿sí? Lo puse para que sepamos cuáles son las corrientes, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos llegado con ese panorama general de los acontecimientos finales o escatología, ¿ya? Ahora vamos a ver rápidamente el tema de la muerte. A ver, un ratito. Creo que ya no nos alcanza el tiempo. Vamos a ver rápidamente. A ver. Vamos a ver la muerte, ¿ya? Vamos a ver el tema, ¿no? Porque la muerte no la podemos ver, ¿no? Hasta que estemos muertos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la muerte. Vamos a ver la muerte ahora y el estado estacionario en la próxima lección. Muy bien. A ver, alguien me ayuda a leer, porque ya me he quedado sin... Astrid, por favor. La muerte. El término se usa en culturas por lo menos de 7 maneras diferentes. En todos los casos tiene el sentido de separación y no de extinción. Esto es importante, ¿ya? Cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de una desaparición total. O sea, de ahí se acabó todo. Es un sentido de separación cuando hablamos bíblicamente, ¿no? La muerte. La muerte física. El alma y el espíritu separados del cuerpo. Santiago 2:26. ¿Puedes leer ese texto, por favor? Dice así. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, la muerte física del alma y el espíritu, ¿no? Estamos hablando de la fe, ¿no? Fe, muerte, tema espiritual, ¿no? Sobre eso estamos observando. Muy bien. Y último, la muerte espiritual. La muerte espiritual es estar separado espiritualmente de Dios al no tener una vida nueva. Efesios 2:1, ¿no? El estado de... Colosenses. ¿No? Y Colosenses. Muerto en su muy bien. ¿Y la muerte segunda? Efesios. Y la muerte segunda es estar eternamente separado de Dios en el lago de fuego. Apocalipsis 2:6 y 14. Entonces, viéndolo bíblicamente, vamos a encontrar esto, la descripción bíblica de la muerte, ¿no? Muy bien. Ahora sí, Astrid, por favor, ¿puedes leer? Sí, pastor. Este es otro La tipo de muerte muerte, ¿ya? Sí, la muerte por apostasia. Es separarse de Dios abandonando la profesión de fe. En los textos de Judas y Apocalipsis habla de gente que ha abandonado la fe. O sea, estaba caminando en la fe, pasó algo y abandonó. Ese tipo de muerte es por apostasía. La apostasía va a venir en el tiempo de la tribulación. Por eso que yo creo que debemos estar preparados para esa tribulación como iglesia. Desconocerla es tratar de aliviar un poco y entrar en un momento, no sé, pero creo que si entramos más preparados, hay más opción, ¿no? Creo yo, para poder enfrentar esa situación, la generación que esté viva en ese momento, ¿no? La otra muerte es la muerte. La muerte nacional. La muerte nacional es dejar de existir como nación en la tierra. Ajá, muy bien. Y ahí están los textos que podríamos revisar sobre eso, ¿no? La muerte. La muerte judicial es la separación posicional de todo el orden del pecado que llegó bajo el liderazgo de Adán por medio de la muerte de Cristo. Entonces, la muerte judicial, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Adán. Nos representó a todos. Judicialmente entramos en juicio y el Señor determinó la humanidad representada por Adán destituidos de la gloria de Dios. Y por medio de la muerte de Cristo se renueva, ¿no? El nuevo Adán. Y la última muerte.
La muerte moral es ser separado de la comunión con Dios. ¿no? Es la muerte moral. A ver, por favor, Sol, ¿puedes leer, por favor, razones para la muerte de un creyente? Sí, pastor. Dice, en Mateo 27:52, dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ya. Es interesante que ahí hay un texto, muchos cuerpos de santos que habían dormido. Vuelven a utilizar el término dormir para referirse a qué? A alguien que ha muerto. No es alguien que está dormido, ¿no? Es alguien que ha muerto, pero la forma de decirle es que está durmiendo. Y la razón es porque no ha dejado de existir, ¿no? Está muerto. ¿Por qué? ¿Y por qué algunos dicen que en este caso los judíos lo entendían mejor? ¿Por qué dice que están durmiendo? Porque van a resucitar. Por eso dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. A ver. Dice, uno, para la gloria de Dios. En Juan 11:4, 21, 18, 19 y en Filipenses 1:20. Un creyente puede ser llamado a morir como mártir o por alguna otra causa, para dar testimonio del Señor a aquellos que lo presencian. Otro, su servicio en la tierra. Dice, su servicio en la tierra se ha completado. Está en Hechos 7:60, 13:36, 2 de Timoteo 4:7, 2 de Pedro 1:14. Y número 3 dice, bajo la mano castigadora de Dios. Es posible que un cristiano se comporte tan mal en este mundo y dé tan mal testimonio del Señor que Dios lo termine retirando de su lugar como testimonio en la tierra. Sería llamado a casa en el cielo. Juan 15:2, Hechos capítulo 5, 1 de Corintios 5:2, 11:30, Santiago 5:20 y 1 de Juan 5:16. Entonces, acá hay tres razones para la muerte de un creyente, ¿no? Una es para la gloria de Dios. Todos deberíamos anhelar eso, ¿no? Otro, su servicio en la tierra se ha completado, ¿no? Ya cumplió los propósitos, ya ahora vuelve al Señor. Y el tercero, de un creyente, ojo, es bajo la mano castigadora de Dios. Está dando mal testimonio en esta tierra. ¿Se entiende esas tres razones? ¿Se entiende esas tres razones? Sí, te escucho. La última razón, se podría tomar como ejemplo a Ananías y Zafira. Ya. Por eso acá está Hechos 5 del 1 al 11, está el caso. Otro caso está en Juan 15:2. En Juan 15:2, ¿qué dice? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitarás, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya. A todo el pámpano, a la rama, refiriéndose a las personas, ¿no? Al creyente que está pegado a Cristo, que en mí no lleva fruto, lo quitará, ¿no? No habla de que pierda la salvación, sino que va a ser retirado. ¿Por qué? Porque no trae fruto. Es la idea de Juan 15:2, la mano castigadora de Dios, ¿no? No da fruto, te saca. Y ahí hay el resto de textos que pueden corroborar esto, ¿no? Entonces sí, es la forma que vemos en las escrituras con respecto a la muerte de un creyente, ¿no? Vamos a seguir viendo Job 14:4, que dice, si el hombre muere, volverá a vivir. Es la pregunta que debemos hacernos, ¿no? Y que siempre nosotros de forma natural, si el hombre muere, volverá a vivir. Job se hace esa pregunta, ¿no? En 1 Corintios 15,
del 25 al 27. ¿Quién me ayuda a leer? Pastor. Dice, Sí. bueno, ahí mismo dice también. Dice, a ver, ah, porque, porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa que aquel que sujetó a él todas. Amén. Entonces, Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo, ¿cuál será? En la muerte, ¿no? Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, ¿no? La muerte, Jesús la venció en su resurrección. Entonces, la muerte es el enemigo final que será sometido por Cristo. Y si finalmente ese enemigo ha sido derrotado de una vez por todas, ¿qué significa la muerte para el cristiano? Vamos a observar, ¿ya? Ganancia. Entonces, ¿cómo? Roger, Según Pablo es ganancia, ¿no, pastor? no se te escucha bien. Por favor, repite la pregunta. No, digo que según Pablo, bueno, él lo ve como ganancia, ¿no? Ah, ya, sí, no te entendí. A ver, lee por favor lo que viene, Roger. ¿Cuál es la perspectiva cristiana de la muerte? ¿Es el fin de la vida? ¿Es una parte natural de la vida? ¿Es un castigo por el pecado? Porque se habla de todas esas cosas, ¿no? ¿Representa la muerte espiritual? El origen y la naturaleza de la muerte. Vamos a ver eso, ¿ya? El argumento de Pablo sobre la muerte, la ley y el pecado. Vamos a ver. Ahora sí, Roger, lee, por favor, Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta en cuanto no hay ley. Sin embargo, la muerte reina desde Adán hasta Moisés. Reinó desde Adán hasta Moisés. Muy bien. Entonces, ahí está el argumento de Pablo, ¿no? Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Por la ley, ¿no? Entonces, la muerte se extendió a todos los hombres, ¿no? Antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces, la pregunta es, ¿hubo pecado antes de Moisés, antes de que se diera la ley? La respuesta es sí. ¿No había ley? No había. Entonces, ¿por qué hubo pecado? ¿Quién puede responder eso? Hubo pecado antes de la ley, no hubo pecado antes. Sí. Versículo 13, había pecado antes de que la ley se diera por medio de Moisés. ¿Ya? El versículo 13. Este hemos leído el 12, el 13 dice que había pecado antes que la ley se diera por medio de Moisés. O sea, las escrituras nos corrobora en Romanos que sí había pecado antes, ¿no? Pero la ley, lo que hace, ¿qué hace la ley? Nos indica. Bueno, vamos a ver el argumento sobre eso. ¿Cómo sabemos que había pecado antes de la ley? A ver, ¿alguien me ayuda a leer? ¿Cómo sabemos que había pecado antes de la ley? ¿Por qué? Primera razón. Porque había algo más en el mundo. ¿Qué cosa era? ¿Qué eso que había? Mira, interesante, vamos por partes. Había algo más en el mundo. ¿Qué cosa era? La muerte. La muerte. La muerte. Ya. Porque en la sin muerte, la ley no. Porque sin la ley Porque no sin hay la ley pecado. no hay pecado. Ya. Dos, el El pecado pecado es una transgresión. transgresión de la ley. Ya. Sin pecado
no puede haber muerte. Como hubo muerte, eso demuestra que tenía que haber pecado. Y si había pecado, eso demuestra que tenía que haber ley. Dios había revelado internamente la ley de Dios en los corazones desde el principio. Hermano, desde que Dios ha creado al hombre, le ha dado su ley y las grabó en su corazón. Pero a causa del pecado, ya ustedes ven la separación. Entonces tiene que, a partir de Moisés, pone los mandamientos y las leyes, ya usted ya sabe. ¿Sí? La muerte es el enemigo como resultado directo del pecado. La muerte es el enemigo, porque no lo podemos vencer, ¿no? O sea, ¿nos va a alcanzar? Sí nos va a alcanzar. En algún momento tenemos que morir. Ahora, si viene Jesús, no vamos a morir, pues, ¿no? Por segunda vez. Y ahí va a haber la transformación. Pero mientras, ya vamos a morir. Por eso que nos enfermamos, ¿no? El cuerpo está sujeto a eso. Estamos en esa batalla, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá la muerte biológica, ¿sí? Y la muerte espiritual. ¿Está bien? ¿Se comprende? La muerte biológica distinta a la muerte espiritual. El no creyente ve la muerte como parte del orden natural de las cosas. Nace, se reproduce, muere, ¿no? El cristiano ve la muerte como parte del orden natural y caído de las cosas, ¿no? Entonces el creyente, obviamente el creyente que cree y lee la palabra, estudia y va preparando, en su iglesia le han enseñado sobre esto de la muerte, ¿no? Debemos enseñar, debemos de enseñarles qué pasa después de la muerte, dónde se van a ir, ¿no? Entonces yo he escuchado muchos, no, que mueren y se van a dormir, están durmiendo, ¿no? Entonces, como todo en la tierra perdemos tiempo durmiendo, entonces piensan que ahí también es para seguir durmiendo, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? El cristiano ve la muerte como parte de un orden natural y caído de las cosas, a causa del pecado. ¿Por qué morimos? Por causa de la caída, por eso morimos, ¿no? El estado original del hombre, todo pecado era una ofensa capital. Y la muerte vino como juicio de Dios sobre el pecado. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que de él comas, ciertamente morirás. Pregunto, cuando dice el día que comas, Adán y Eva comieron. Murieron, ¿qué tipo de muerte tuvieron? ¿Biológica o espiritual? Espiritual. Espiritual. Se distingue, ¿no? Se distingue, ¿no? Thanatos es la palabra para muerte. Thanatos. Muerte biológica. Thanatos nos habla de muerte biológica. El día que transgredieron la ley de Dios en el jardín, murieron espiritualmente. No murieron físicamente. ¿Qué quiso decir cuando dijo el día que de él coma, ciertamente morirá? ¿Qué quiso decir el Señor? Acá vamos a leerlo. Ya voy a poner esto arriba. Vas a morir no solo en tu alma, no solo en tu espíritu, sino que vas a morir. Es lo que quiso decir. El pecado, ¿no? El alma que peque, morirá. Escúchame. ¿Sí? ¿Conocen ese texto donde dice, el alma que pecare, el alma que peque, morirá? ¿A qué se refiere? Separación. No. Entonces, el alma ¿qué necesita salvación? ¿El cuerpo o el alma? Los dos. Los dos. Pero cuando morimos, el alma no acaba. ¿Se entiende la idea? Por la fe en Cristo es que vive espiritualmente. ¿Se comprende? O nos hemos les he enredado más de lo que... Porque acá hay muchos elementos filosóficos, ¿no? Que tenemos que entender y romperlos también. Entonces, el pecado, el alma que pecare morirá. O sea, ¿quién peca, el alma o el cuerpo? El cuerpo ya está sujeto, ¿no? Va a morir físicamente, biológicamente.
Pero el alma, espiritualmente, Efesios dice, por cuanto estábamos muertos en delitos y pecados. ¿A qué se refiere? ¿Muerte biológica o muerte espiritual? Muerte espiritual. Muy bien. Claro. ¿Y quién peca espiritualmente? ¿El alma o el cuerpo? El alma. ¿No? O sea, principalmente, pero el cuerpo también está sujeto, ¿no? Ah, claro. Porque dice que el pecado habita en el cuerpo, en la carne, ¿no? En la naturaleza pecaminosa. Cuerpo. Y la naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor va a salvar almas, ¿no? Para Cristo. Y después va a devolverles el cuerpo en la resurrección. Así más o menos es el plan de redención. Entonces, el pecado, el alma que peque morirá. Otra pregunta sobre la muerte, ¿no? ¿Por qué Adán y Eva no murieron físicamente el día que pecaron? ¿Por qué? Dios, cuando da advertencias sobre consecuencias de pecado, se reserva el derecho de conceder misericordia o de tener gracia. ¿Sí? La ley dice que si pecas va a morir. Pero Dios, cuando da advertencias sobre la consecuencia del pecado, Él tiene el derecho de conceder el misericordia o gracia. ¿Se entiende? O sea, misericordia y gracia se da a alguien que merece morir, pero el Señor no considera eso y le da gracia, misericordia y gracia, las dos cosas. Por eso que no murieron físicamente el día que pecaron, pero su alma necesitaba el tema de la salvación, ¿sí? Les concedió gracia de vivir por algún tiempo en este mundo antes de que Él exigiera sanción por su pecado. ¿Y cuándo iba a cumplir eso? Con la muerte. ¿Adán y Eva murieron o no murieron? Murieron. Murieron, ¿no? De viejitos, ¿no? Muy bien. Todo ser humano en este mundo es un pecador. Todos están sentenciados y condenados a muerte. Todos. No hay justo ni siquiera uno. Romanos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la perspectiva cristiana sobre la muerte? Vamos a leer. Ya no se ve la muerte como el castigo o la sanción por el pecado, porque la sanción por el pecado ha sido pagada por Cristo. ¿Se comprende? O sea, la obra de Cristo en la cruz ya nos libra del castigo que corresponde. ¿Cuál es el castigo? La condenación. Las consecuencias del pecado. Ya Cristo lo pagó. Esa es la perspectiva cristiana con respecto a la muerte. Así que la muerte es un momento de transición de este mundo al siguiente, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la muerte? Hay algo después, ¿no? Los que están en Cristo, presencia del Señor, los que han rechazado a Cristo en esta tierra, infierno. Cielo, infierno. Los destinos. Y a la luz de la cruz su significado ha cambiado, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda a leer Filipenses 1:19? No sé. Yo, pastor. Por favor. Ya, Filipenses 1:19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo,
pues eso es mucho mejor, y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Muy bien, gracias. Y ahí he Amén. puesto algunos énfasis. Dice, la vida, la muerte, dice para Pablo, morir es ganancia, ¿no? Entonces, morir no es algo malo, es mucho mejor, dice Pablo. Morir es mucho mejor. Bueno, él sabía por qué lo decía, ¿no? Los padecimientos de él, su tribulación fue tremenda, ¿no? ¿No? Pero dice que él ha luchado la buena batalla. ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho? Peleado la fe. A la carrera, ¿no? Ha completado la carrera y ha guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que Dios dará, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Él es el que dice que es mucho mejor, pero hay algo interesante, es necesario. ¿Qué es necesario? Continuar en la carne por causa del Evangelio, de las personas que nosotros debemos ayudar para anunciarles el Evangelio. Entonces, el morir es ganancia, pero es necesario que estemos vivos, ¿sí? Muy bien. Entonces, temor al proceso que tendremos que pasar. No hay garantía de que los cristianos, no hay garantías de que los cristianos no van a tener que pasar por mucho dolor y mucha angustia al momento de partir, ¿no? Eso es una realidad. La garantía, ¿cuál es? ¿No? Tendremos la presencia de Dios con nosotros en ese proceso. No estamos solos. Tenemos un lugar a donde vamos cuando nuestros ojos se cierren con la muerte. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, Pablo, ¿qué estaba? Convencido de la verdad de su venida eterna. O sea, él estaba convencido, esa es una convicción. Le daba igual morir en cualquier momento. Es una ganancia. Está en el lado positivo de la balanza. Ahora, Pablo refuerza eso en este mismo contexto aquí donde dice un par de versículos más adelante, me siento apremiado entre los dos, apremiado entre los dos, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo o continuar en la carne que es necesario, dice. Mira el grado de responsabilidad de Pablo, ¿no? Él quiere irse con Cristo, ¿no? Pero es necesario. Y ahí está, pues, ¿no? El tema, ¿no? Es necesario. Es necesario a causa de ustedes. Vamos a anotar que este es el dilema de Pablo, ¿no? Pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué dice? No, vamos a ir a desmenuzarlo un poquito, vamos a observarlo. Mientras yo esté vivo, se trata de Cristo, estoy sirviendo a Cristo. Arriesgó su vida y su integridad física, porque si muero es ganancia, es mejor. Él dijo, miro mi ministerio, miro las iglesias por ahí y sé que tengo un trabajo por hacer para... Esta es una transliteración, ¿ya? Tengo un trabajo por hacer para ayudarlos a crecer en plenitud. ¿Qué es la función que hace un pastor, no un líder en la iglesia? Ayudar a otros a crecer. Yo ya soy salvo, pero tengo que ayudar a otros a crecer. En ese proceso, dice Pablo, sufre dolores de parto, dijo en un momento, ¿no? No quiero que me saquen de esta batalla. Quiero poder seguir ministrándolos y verlos en casa. Tengo un gran deseo de continuar este ministerio terrenal y creo que es necesario para ustedes que me quede un rato. Esta es una versión transliterada, ¿no? Pero me gustó y lo copié para poderlo poner acá. Por un lado, realmente quiero quedarme con ustedes y ayudarlos. Por otro lado, mi corazón está en el cielo. Por otro lado, tengo ansias de irme al hogar, a la patria celestial, que dicen en hebreo, ¿no? Partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Muy bien, vamos a ver la diferencia entre la vida y la muerte. No es entre lo bueno y lo malo. Pablo veía la diferencia entre lo bueno y lo mejor, no lo bueno y lo malo. Las dos cosas, vivir y quedarse, morir era lo bueno, pero dice que es mejor quedarse. Lo bueno para mí es Cristo. Es bueno si me quedo aquí, vivir es bueno, deseamos vivir, querer vivir. La vida es algo maravilloso, hay alegría en vivir, por eso nos aferramos a la vida. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ahora, ¿qué es lo mejor?
Y lo mejor para él es ganancia. El morir es ganancia. Eso es mejor. Vamos directamente a estar con Cristo, ¿no? No vamos a dormir una vez más. No vamos a estar durmiendo en ningún lado. Vamos directamente a estar con Cristo. Es una esperanza que ha sido verificada por la propia resurrección de Cristo. La pregunta en escatología con respecto a la muerte es, ¿qué nos pasa cuando morimos? Pablo creía en la resurrección del cuerpo, la fe en la resurrección de nuestro cuerpo. Es lo mejor el cuerpo glorificado. Vamos a ver. ¿Alguien me ayuda a leer ese primer párrafo? Dice, creemos que aunque nuestros cuerpos se someten a la muerte, algún día ese cuerpo se va a levantar de nuevo, un cuerpo como Cristo cuando salió de la tumba, con el cuerpo glorificado. Amén. 1 Corintios 15, ¿no? Había cambiado de mortal a inmortal. Cristo vino como las primicias de los que son resucitados entre los muertos. Nosotros también seremos resucitados en nuestros cuerpos. Eso es lo que declara 1 Corintios 15. Versículo 35 dice, ¿qué clase de cuerpo viene? Vamos a tener cuerpos reconocibles, porque esa es la promesa final, ¿no? Siempre se los reconoceremos, sí, cuerpos reconocibles, es la promesa. Lo mejor es el cuerpo glorificado en nuestro estado final. Muy bien. Ya el estado intermedio lo vamos a tratar en la próxima lección. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Ya. Muy bien, ya son 10:25, vamos a terminar, si es que no hay ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, todo claro. Oh, claro. Listo. Porque no sé qué pasa. Que ore para que se alimente. A ver, Cristian, ¿puedes levantar una oración para terminar? Ya bastaría. Haremos, Señor. Bendito Padre, Señor, gracias por un día más, Señor, que nos permites estar acá estudiando a través de nuestro pastor Marco Antonio, que da de su tiempo para poder dar el mensaje, Señor, a nosotros, para podernos escudriñarnos una vez más, Señor, para así también poder demostrar lo que tú nos quieres dar, Señor, a nuestras denominaciones, Señor, como también a las personas que nos rodean, Señor. Gracias porque podemos comprender que tú eres el único que nos puede guiar, nos puede fortalecer y nos puede hacer entender que sin ti no podemos realizar nada y no podemos hacer nada tampoco, Señor. Gracias por este tiempo, por mis hermanos acá seminaristas que dan sus tiempos para poder estar en poder aprender más de ti, Señor, y también cuídalos en sus ministerios, hogares, como en sus iglesias también, Señor, denominaciones que están ahí, Señor, participando, ya sea en un liderazgo o como también ayudando a su pastor o a su presbítero como tal, Señor. Gracias por eso, por sus tiempos. Ahora permítenos dar un descanso plácido e informal para así poder levantarnos el día de mañana y poder seguir realizando nuestras actividades personales, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Noches, nos vemos. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Tengo que dar mi turno en el Buenas noches. Por fin me fui. Ya nos vemos, hermanos. Ya. Duerman. Ya era hora ya de dejar ir a mi pueblo, dice el Señor. Bye, bye.